Hoy vamos a hablar sobre 4 mitos o ideas preconcebidas que tenemos en la cabeza a la hora de comprar plantas y que no siempre son verdad. Primera creencia: cuando compramos una planta hay que trasplantarle, hay que hacer un cambio de maceta. Esta es una de las ideas preconcebidas más extendidas. Siempre que compres una planta, cámbiale la maceta, trasplántala. Y esto no tiene por qué ser obligatorio. Lo primero que debes hacer cuando compras una planta es revisar el estado general de la misma. ¿Cómo tiene su parte aérea? ¿Cómo están sus hojas? ¿Cómo es la maceta? ¿La maceta tiene un tamaño adecuado para el volumen de parte aérea que tiene la planta? ¿La maceta está apretada y ves que realmente cuando la tocas notas las raíces y estas se salen por abajo o por arriba? ¿Cómo es el sustrato? ¿El sustrato está muy seco y cuando riego se seca rápido? ¿El sustrato empapa bien? Hay que valorar cómo está la planta en general para decidir si realmente necesita un trasplante o no, porque no siempre va a necesitarlo. Ten en cuenta que cuando adquieres una planta nueva ya le estás sometiendo a estrés, porque primero le cambias de ubicación, pasa de estar en un vivero a estar en una nueva ubicación donde tendrá otro tipo de luz. Además también le cambias la temperatura porque el lugar no es el mismo y los cuidados, ya no va a estar sometida a la misma frecuencia de riego porque pasa a ser cuidada por personas diferentes, del vivero a tu casa. Si a todo este estrés al que la planta tiene que adaptarse de nuevas le añades el hacer un cambio de maceta, en muchas ocasiones puedes estar perjudicándola en vez de ayudándola. Por lo tanto, aquí mi consejo es que antes de trasplantar o tener como regla hacer un cambio de maceta, nada más comprar una planta, valores el estado general de la misma. Si la maceta es proporcional al tamaño de la parte aérea, si ves que la maceta no es pequeña, no salen las raíces por ningún sitio y que además cuando riegas el sustrato empapa perfectamente y no se le ve de mala calidad, mi consejo es que no trasplantes esa planta de forma inmediata y que te esperes al momento idóneo, que bien será en primavera si la planta crece mucho o bien será cuando veas que la maceta se está quedando pequeña para el volumen de tu planta. Segunda creencia: las plantas con flor están más saludables. Y entiendo que esta idea es contraintuitiva porque nosotros asociamos la floración al bienestar y a la salud. Sin embargo, no siempre esto es así. Puedes tener una planta con floración porque se encuentra en mal estado y florece como un mecanismo de supervivencia, asegurando así descendencia, o incluso que esa floración haya supuesto en la planta un agotamiento excesivo que luego afecte a su crecimiento. Ten en cuenta que es preferible comprar una planta con hojas saludables a una planta con flor y hojas visiblemente en peor estado. Mi consejo es que priorices siempre que la parte aérea, que las hojas estén verdes, fuertes, sanas y que tengan un aspecto saludable versus una planta en flor que tenga hojas que aparentemente estén más dañadas o en peor estado. Recuerda que la floración es temporal y que las hojas son perennes, están siempre con la planta. Tercero: solo en viveros especializados las plantas se venden en buen estado. Esto también es muy extendido y de hecho este vídeo nace a raíz de un comentario donde se me preguntaba en concreto si era recomendable comprar plantas en supermercados o en otro tipo de tiendas o mejor comprarlas en viveros. Evidentemente las plantas que compremos en viveros y tiendas especializadas van a estar en muy buen estado, pero eso no quita que las que compres en supermercados o tiendas de decoración como por ejemplo IKEA o Lidl no implica que vayan a estar en mal estado, también las venden en buenas condiciones. Mi consejo aquí es que no te fijes tanto dónde compras la planta, sino que observes la planta en sí, cómo tiene las hojas, cómo tiene los tallos, cómo tiene la maceta, cómo tiene el sustrato, de forma que puedas valorar si esa planta está en buenas condiciones o no. En mi experiencia personal, yo he comprobado que muchas de las plantas que he comprado en IKEA vienen en condiciones excelentes. De hecho, tengo una orquídea de IKEA, que muchos de vosotros seguro que la conocéis, que lleva 5 años conmigo y me florece todos los años y vino en un estado estupendo. Por lo que no te fijes tanto en dónde compras, sino que fíjate más bien en el estado en el que se encuentra la planta, porque hay muchas tiendas que no son especializadas y que pueden sorprenderte con el material, ¿no? O con las plantas que tienen disponibles. Cuarta creencia: las plantas purifican el aire, inclínate por aquellas que son capaces de eliminar más toxinas. Estoy convencida de que todos habéis oído hablar sobre el poder purificador de las plantas e incluso habréis accedido a listas concretas o artículos donde se mencionan plantas que son más eficaces a la hora de eliminar toxinas o contaminantes del ambiente. Pues bien,
Lo cierto es que este efecto purificador de las plantas no es tan efectivo como se cree. Todo esto viene por un estudio de la NASA que demostró que las plantas pueden eliminar contaminantes en entornos controlados. Pero la realidad de nuestras casas es muy diferente. En casa tenemos ventanas, tenemos aires acondicionados y decenas de contaminantes que hacen que la labor de purificación de las plantas sea muy residual y no tan efectiva como se demostraba en este estudio. De hecho, el efecto de purificación de las plantas en nuestras casas es mínimo y necesitaríamos cientos de plantas por habitación para conseguir un efecto relevante. Por lo que aquí mi recomendación es que tengas claro que las plantas tienen la capacidad de eliminar toxinas, sí, pero que esa capacidad no es relevante en la circunstancia de nuestras casas. Sin embargo, aunque no tenga ese poder de purificar el aire en nuestras casas, lo que sí tiene es el poder de mejorar el ambiente, como por ejemplo incrementando la humedad ambiental, y también de hacer nuestras estancias mucho más acogedoras y por supuesto de mejorar nuestra experiencia en casa y bueno, porque nos permiten disfrutar de su belleza y en general al final las plantas lo que nos aportan es bienestar. Por lo que no te compres plantas pensando en que te van a purificar, sino compra plantas que realmente te apetecen, te gustan, tienes espacio para colocarlas, tienes una ubicación idónea en función de los cuidados que ella requiere y con eso todo irá de maravilla. Y nada, esto es todo por el vídeo de hoy. Si tenéis alguna pregunta adicional, queréis que hable sobre alguna creencia o duda, inquietud que tengáis, no dudéis en dejármelo en comentarios porque así tomaré nota y lo podréis ver en próximos vídeos. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.